Muy buenas noches, doctora. El día de hoy yo les vengo a exponer el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Mi nombre es Claudia Andrea Solares Hércules con carnet 2022-40235. La dinámica de mi exposición es básicamente asociar lo que ya sabemos con algo conocido para nosotros. En este caso quise hacerlo más o menos como los videojuegos, ya que supongo que más de alguna vez hemos jugado alguna cosa. Y realmente es un poquito más didáctico poder explicarlo así. Se entiende un poquito mejor. Entonces, comenzamos. Muy bien. El ciclo de Krebs puede llamarse de tres maneras. Justamente el ciclo de Krebs, ciclo del ácido tricarboxílico y ciclo del ácido cítrico. Se le dice ciclo de Krebs por un investigador que descubrió que justamente la pieza faltante para poder explicar este proceso era el citrato. Se da en una respiración celular aerobia, es decir, que necesitamos oxígeno para poder hacer todo este ciclo que vemos allí. Su tipo de vía se le dice que es anfibólica. ¿Por qué anfibólica? Porque dentro de todas estas reacciones nosotros vamos a tener reacciones catabólicas y anabólicas. Quiere decir, vamos a desarmar, se podría decir, una molécula para reducirla, mientras que algunas otras se les va a añadir otros átomos para formar otra estructura, y así sucesivamente, y en este proceso pues se les va a sacar energía para poder aprovechar al máximo los nutrientes que llegan a nuestro cuerpo y también, sobre todo, que esa energía pueda ir hacia toda la célula. Cabe resaltar que este ciclo tiene un metabolito común con otras rutas anabólicas, bueno, catabólicas. En este caso, muchos ácidos grasos, muchas proteínas, vienen a parar justamente aquí, dentro del ciclo de Krebs. Las generalidades. Es un ciclo que utiliza el producto de la glucólisis, el piruvato, para comenzar con sus vías anfibólicas, extrayendo la mayor energía y transformando biomoléculas. Todo esto dentro de la mitocondria. Básicamente lo que decíamos, pero esto tiene un lugar especial de realizarse dentro de la célula, en este caso dentro de la mitocondria. La glucólisis, como lo estudiábamos, se da dentro del citosol de la célula. Aquí ocurren varias reacciones químicas mediadas por 10 enzimas, mientras que el piruvato, al reducirse, entra como acetilcoenzima A la mitocondria. Y es aquí donde empezamos el ciclo de Krebs como tal. Y la cadena transportadora de electrones que va a tener lugar un poquito después. Lleva el nombre, justamente como les decía, de Hans Adolf Krebs, que fue el primero en estudiarlo y descubrir el funcionamiento de esta ruta metabólica. La misión de esta ruta es la oxidación de los hidratos de carbono, de los carbohidratos, de ácidos grasos y aminoácidos para producir CO2 y agua, liberando la energía en forma utilizable en ATP. Básicamente, dentro de estas rutas, vamos a encontrar nosotros la liberación de moléculas de agua y de CO2 durante el transcurso, ya que es necesaria esta liberación para que la molécula pueda transformarse en sus distintos derivados. Muy bien, veremos un tipo modo historia, si lo vemos así, y vamos a comenzar desde el principio. Cuando nosotros comemos, esta ruta metabólica pasa primero, obviamente, por nuestro estómago. La comida pasa por nuestro sistema digestivo para que luego, en la absorción de nutrientes que se dan en el intestino delgado y en el intestino grueso, estos nutrientes pasen al torrente sanguíneo y justamente en el torrente sanguíneo puedan distribuirse hacia todas las células de nuestro cuerpo. Cabe resaltar que por eso nosotros debemos de llevar una dieta muy balanceada, llena de muchos de estas proteínas, bueno, de estas biomoléculas muy esenciales para nuestra vida, como lo son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos y los ácidos nucleicos, para que no solo en el ciclo de Krebs se dé un buen funcionamiento, sino en todo nuestro cuerpo. Muy bien. Dentro de la célula se lleva a cabo la glucólisis a partir de la glucosa
más específicamente en el citosol, en esta parte que vemos acá. Si nos damos cuenta las flechas, cuando nosotros agarramos una vía anaerobia, o sea que no quiere oxígeno, no requiere oxígeno, se da el proceso de fermentación para luego producir lactato y que éste se pueda expulsar fuera de la célula como ácido láctico. Pero en este caso vamos a hablar de una vía aerobia, que es el ciclo de Krebs. Este va a entrar dentro de la mitocondria. El piruvato es reducido a acetilcoenzima A y es conducido dentro de la mitocondria, donde sufrirá reacciones químicas anfibólicas por medio de enzimas. Como lo vemos, no solo en el citosol, por medio de enzimas la glucosa entra y termina como un piruvato, sino que dentro también de la mitocondria este se reduce por medio de más enzimas para luego en el ciclo de Krebs seguir haciendo uso de estos mini trabajadores biológicos, si lo vemos así. Muy bien, entonces en este momento vamos a presentar a los jugadores de este ciclo. Estos que vemos aquí son las enzimas encargadas de las 8 reacciones en el ciclo. Como lo vemos, justamente son 8. Vamos a identificarlas precisamente por su aspecto. Las que tienen la mascarita y el sombrerito, pues estas van a robarle a la molécula ya sea energía o le van a robar algunas otras moléculas necesarias para que se conviertan en otras cosas. Muy bien. Estas enzimas a su vez van a cargar paquetes de energía que tendrán que llenar durante el ciclo. Quiere decir, algunas van a tener dentro de su funcionamiento y su misión, llenar algunos paquetes energéticos que vamos a llamar ATP, FADH y NADH, siendo este el más grande, y pues algunas enzimas lo van a cargar para poder llenarlo con las biomoléculas. Las reglas del juego. Para este juego, el ciclo de Krebs, vamos a tener la regla de que las enzimas necesitan sacarle toda la energía necesaria al ácido cítrico. Deben guardar la energía en los paquetes que describimos anteriormente y los carbonos de las distintas formas que tome la molécula deben estar todos ocupados los 4 para que se mantenga estable. Quiere decir, dentro de una molécula nosotros siempre vamos a tener un carbono. Este carbono debe tener sus 4 enlaces. ¿Por qué? Porque es necesario que tenga sus 4 enlaces para que esta molécula sea estable. Porque si fuera inestable, las enzimas no podrían seguirle sacando más energía. Es por eso que se necesita que sea estable. Y comenzamos con el juego. Y sucede la primera reacción. Esta que vemos aquí es la primera reacción. Es cuando tenemos el acetilcoenzima A y se va a condensar con el oxalacetato. La primera enzima comienza a atacar. Mediante la molécula del oxalacetato, la primera enzima condensa el acetil-CoA, formando así la molécula del citrato. Muy bien, como decíamos, el acetilcoenzima A va a sufrir una serie de cambios junto con la enzima número 1. Básicamente la misión de la enzima número 1 es condensar estas dos moléculas, el oxalacetato con el acetilcoenzima A. Vamos a hacer el conteo de carbonos en este momento. Tenemos que el oxalacetato tiene 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. En cambio el acetil-CoA pues solo tiene 2, que son los que vemos acá, 1 y 2. Muy bien, entonces la enzima 1 lo que va a hacer ahorita, en este momento, para poder condensarlo, es fusionarlos y quitarle justamente este acetilcoenzima a la molécula. Entonces, la enzima 1 viene y este hidrógeno de aquí lo va a pasar hacia el oxígeno que tiene acá el oxalacetato, quedando así de esta manera. Le quitamos el hidrógeno y se lo pusimos acá. Pero justamente la molécula debe romper el doble enlace que tenía acá para poder enlazarse con el hidrógeno. Es así como queda esta misma estructura. Entonces, como vemos, lo malo ahora es que ambas moléculas están inestables.
Si nos ponemos a hacer el conteo, pues este carbono solo tiene 1, 2 y 3 enlaces. Y dijimos en el principio de las reglas del juego que todos los carbonos tenían que tener sus 4 enlaces completos. Es por esto que también esta otra molécula solo tiene 1, 2 y 3 enlaces, por lo que quedan inestables. Entonces, estas dos moléculas buscan del medio y se dicen entre sí, fíjate que los dos estamos inestables, ¿por qué no nos enlazamos nosotros dos para que nosotros podamos estar estables y de tal manera que seamos más fuertes? Entonces, acceden y forman un enlace aquí con el otro carbono. Pero dijimos desde un principio que la enzima 1 iba a venir y le iba a quitar el grupo acetil-CoA a esta molécula, que es un gran grupo que lo debilitaría muchísimo. Pero para poder quitárselo, la enzima 1 necesita tener algo más con que cambiárselo. Es por eso que del medio, o sea, de su medio mitocondrial, busca una molécula de agua. Entonces viene y se lo enlaza aquí. Entonces, básicamente quedaría de esto. Básicamente lo que hizo la enzima 1, es le cambió el grupo acetil con una molécula de agua. Pero, aparte, vino a esa misma enzima y no le cedió sus dos hidrógenos, sino que solo le dejó el oxígeno. De esa manera se estabiliza toda la molécula y simplemente, como ocurrió una fusión, la molécula quedaría de la siguiente manera. Queda de esta manera. Y ya no va a ser ni oxalacetato ni acetilcoenzimado, sino que se va a pasar a llamar citrato. Y si vemos, tiene 6 carbonos. Es por eso que se le pone aquí 6 carbonos. Hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aunque también a esta misma molécula se le llama ácido tricarboxílico. ¿Por qué? Porque tiene 3 grupos carboxilo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos al otro y aquí hasta el otro lado tenemos al otro. Es por eso que con esta molécula comenzamos lo que ya sería bien el ciclo de Krebs. Muy bien. Ya que ya tenemos al citrato aquí, pasamos a la siguiente reacción, la reacción número 2, que tiene aquí lugar en esta parte del esquema. Por medio de la segunda enzima suceden dos reacciones muy rápidas, las cuales son producto de esta misma enzima. Se va a dar la formación del cisaconitato y la formación del isocitrato. De esta manera, justamente ocurren estos dos cambios por esta misma enzima. Se comienza entonces con la reacción de la enzima número 2. Y tenemos que esta enzima lo que quiere hacer es quitarle este grupo OH, grupo hidroxilo, a la molécula. Entonces viene, le roba este grupo OH, se lo quita, entonces quedaría un OH aquí. ¿Y qué pasa? Que la molécula vuelve a inestabilizarse. ¿Por qué? Porque dijimos justamente que necesita tener 4 enlaces. Y si vemos aquí, el carbono ya no tiene 4 enlaces, tiene 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa? Viene aquí este carbono y le dice al otro, ¿podrías soltar por favor uno de tus hidrógenos? Porque así de esa manera nosotros nos podemos unir y por lo menos ya no vamos a estar inestables. El otro carbono accede y suelta a uno de sus hidrógenos. Aquí, para venirse a juntar acá con la enzima 2 y hacen un doble enlace aquí. Entonces, si contamos, ambos carbonos, todos los carbonos tienen sus 4 enlaces. Y de esta manera, si nosotros sumamos estas dos moléculas que sacamos, pues vamos a tener H2O. Se liberó una molécula de agua durante este proceso. Entonces, la molécula pasa a llamarse cisaconitato, ya no un citrato. Entonces, sucede lo que le podemos llamar la enzima 2.5. Sigue siendo la misma enzima, pero realmente reacciona 2 veces. Por lo que estas dos moléculas que le quitamos, las va a invertir. Esta molécula hidroxilo se la va a venir a poner acá
y la otra molécula de hidrógeno se la va a venir a poner acá. Muy bien. Entonces, justamente ya teniendo esos enlaces, si contamos ahora tenemos aquí 2, 3, 4 y 5 enlaces, por lo que este enlace ya no es necesario. Lo quitamos y de esta manera nos queda esta otra molécula. Pero rápidamente va a dejar de llamarse cisaconitato, porque revertimos la manera en la que estaba dispuesto, por lo que ahora pasa a llamar. Realmente lo que hubo aquí, pues solo fue un acomodo. El OH que estaba acá, lo pasamos para acá, y el hidrógeno lo pasamos para acá. De esta manera, toda la molécula se invierte, y de esta manera nos queda el isocitrato. Muy bien, entonces, nosotros ya habríamos descrito estas reacciones de aquí. El citrato pasa a ser cisaconitato, luego el cisaconitato pasa a ser de isocitrato. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente reacción. Esta reacción tiene que ver con esta parte de aquí del ciclo. El isocitrato pasa a ser alfa-cetoglutarato. Mediante la enzima 3 ocurre la primera reacción de liberación de energía, cargando su primer paquete de NADH más H, y nuevamente la molécula cambia de nombre para llamarse alfa-cetoglutarato. Como vemos aquí, la enzima, una manera de identificar qué es lo que hace cada enzima, pues es esta. Esta lleva justamente uno de los paquetes más grandes, que es la de NADH más H. Esta enzima va a cargar su paquete mediante la liberación de energía, que ahora vamos a ver cómo. Lleva la enzima 3 al isocitrato para poder quitarle la energía necesaria y poder llenar el paquete que trae. En este caso es un paquete de NAD. Para poder llenar su paquete de NAD necesita justamente los dos hidrógenos, los cuales van a venir a sacar de aquí y de aquí. De esta manera carga su paquete y ahora va a ser un paquete NADH más H. Pero ¿qué hacemos entonces con nuestra molécula? Le vamos a sacar un hidrógeno de arriba y el hidrógeno del grupo carboxilo de abajo. Y nos queda de esta manera. Pero otra vez se vuelve a inestabilizar nuestra molécula, teniendo 1, 2 y 3 enlaces. Por lo que la molécula debe de realizar alguna reacción para poder estabilizarse de nuevo. Ahora que ya está reorganizada la molécula, pero justamente nos falta el enlace, la molécula se enlaza doblemente al oxígeno de acá abajo. De esta manera queda estable momentáneamente, ya que esta misma enzima va a venir y le va a quitar todo este grupo carboxilo de aquí arriba para poder llevárselo y hacer la suma, que en realidad sería CO2. Una molécula de CO2 es la que se está liberando en este proceso. Entonces, nuestra molécula otra vez va a volver a quedar inestable, por lo que quedaría de esta manera aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esta molécula? Como no puede enlazarse de aquí por leyes naturales, pues busca del medio mitocondrial donde está, y justamente encuentra un hidrógeno, el cual se va a poner aquí para quedar estable nuevamente. Pero justamente esta molécula va a estar todavía más débil y ya no se va a llamar isocitrato, sino que se va a llamar alfa-cetoglutarato. De esta manera. Muy bien. Ya que ya tenemos descrita esta parte en la que el isocitrato se vuelve alfa-cetoglutarato por medio del primer robo de la primera enzima, bueno, de la tercera enzima, nos pasamos a la siguiente reacción, que es nuevamente otro robo. En este caso, el alfa-cetoglutarato va a pasar a ser succinilcoenzima A. La enzima 4 llena nuevamente un paquete de NADH más H. Además, realiza un cambio en la molécula, convirtiéndola en succinilcoenzima A. La enzima 4 pues no tiene, ve la estructura de la molécula y le dice, pues no hay de dónde te pueda yo sacar los hidrógenos, ya que te desestabilizaría completamente y ya no podría sacarte pues más energía. Entonces se acuerda y dice, en la primera reacción nosotros
quitamos una enzima, bueno, no una enzima, una molécula del grupo acetil-CoA y traía justamente estos dos hidrógenos de aquí. Entonces, lo que se va a hacer, esta enzima viene, toma estos dos hidrógenos para cargárselos a su paquete. Y entonces el paquete va a empezar a llamarse, pues, NADH más H. Pero entonces queda volando esta molécula de acetil-CoA. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? Este acetilcoenzima necesita forzosamente enlazar con algo. Es por eso que viene la enzima 4 y descaradamente le quita todo este grupo carboxilo de aquí, que en realidad, si lo sumamos, pues es CO2, y viene y le pone este acetilcoenzima A justamente ahí. Y de esta manera, nuestra enzima, nuestra molécula, ya no va a llamarse alfa-cetoglutarato, sino que va a llamarse succinil coenzima A, de esta manera. Muy bien, terminamos con esta reacción de aquí y pasamos a ver la reacción número 5. El succinil-CoA va a pasar a ser succinato por medio de la enzima 5. Esta enzima lleva un paquete de energía un poquito más pequeño, que nuevamente llena por medio de un mecanismo que ahorita vamos a ver. Es un paquete de GDP. Además, realiza un cambio en la molécula mediante el fósforo inorgánico que lleva, que es este de acá, y convirtiéndola en succinato. De esta manera, la enzima número 5 lleva en sí el paquete de GDP y el fósforo inorgánico de acá, que realmente es este. Entonces, la enzima dice, bueno, yo necesito este fósforo para cargar mi paquete de GDP, pero ¿qué puedo hacer? No le puedo sacar yo más cosas a la molécula sin desestabilizarla por completo. Entonces, muy fácilmente, la coenzima A va a ser la molécula que se vaya en este caso. Esto de acá se lo va a quitar completamente y la va a mandar afuera para que todo este fósforo inorgánico pueda entrar justamente ahí. Queda de esta manera. Le cede el fósforo inorgánico, pero le dice, bueno, yo necesito cargar mi paquete de energía, por lo cual le roba todo este fósforo a la molécula, quedando lleno su paquete de energía. Y entonces, ya que se llevó el fósforo, este guanidín difosfato, tiene de dos fosfatos, ya se puede llevar el tercer fosfato. Y ya no se va a llamar difosfato, sino guanidín trifosfato. De esta manera queda nuestra molécula, pero ya no se va a llamar succinil coenzima A, sino que de esta manera cambia su nombre a succinato. Y si hacemos el conteo de carbonos, pues ahora tiene 1, 2, 3, 4. Es una molécula débil debido a las reacciones que ha sufrido. Muy bien, de esta manera terminamos la reacción del succinil coenzima A al succinato. Y pasamos a ver la reacción número 6. La enzima 6 carga un paquete de FADH más H, dejando a la molécula muy débil e inestable en su estructura y además transformándola en fumarato. De esta manera ahora lleva un paquete de FAD que ahorita va a cargar. De esta manera es un poquito más fácil ya que pues esta molécula, como se ve en su estructura, ya está muy débil. Por lo que la enzima número 6 viene y le roba estos dos hidrógenos, los cuales se va a poner a su paquete de FAD y pasa a ser FADH más H. Pero si nosotros vemos, si le quitáramos esos dos hidrógenos, si no le pusiéramos nada, estaríamos incumpliendo la regla del principio. Porque este carbono solo tiene 1, 2, 3 enlaces y este también 1, 2 y 3. Entonces, para volver a ser estables, este carbono hace un doble enlace aquí para estabilizar a toda la molécula. Pero rápidamente ya no se va a llamar succinato, sino se va a llamar fumarato. Ese es el nombre que le queda
a nuestra molécula formada por la enzima 6. De esta manera culmina la sexta reacción. El succinato pasa a fumarato. Y comenzamos con la séptima. El fumarato pasa al malato. La enzima 7 muestra empatía por fumarato y le regala una molécula de agua para que pueda fortalecerse, transformándola en malato. Pero lo que no sabe fumarato es que todo esto es un engaño. Veremos por qué. Nuestra enzima 7 viene y le va a regalar a fumarato una molécula de agua porque le dice, pues estás muy débil, ¿verdad? No te quiero ver así. Entonces, esta molécula de agua la rompen y se la dividen de esta manera. Un grupo hidroxilo, OH aquí arriba, y un hidrógeno en el otro carbono. Entonces ellos ya pueden romper este otro enlace y quedar de esta manera. Pero fumarato ya no se va a llamar fumarato, sino que va a pasar a ser un malato. Malato se siente tan feliz porque le regalaron una molécula de agua y ya pudo fortalecerse un poquito, pero lo que no sabe es que la están engañando. Muy bien, terminamos con la séptima reacción y comenzamos con la octava, la última reacción de este ciclo. La enzima 8, gracias a que la enzima 7 le regaló a la molécula de agua, esta viene y carga un último paquete de NADH más H, dejando a la molécula engañada e inestable. Y esto hace un último enlace para volver a estabilizarse, transformándose nuevamente en oxalacetato. Veamos cómo es que engañan a esta última molécula. Viene la enzima 8 y le dice al malato, te engañamos, nosotros no te íbamos a regalar agua, sino que lo hicimos para poder sacarte más energía. Estos dos hidrógenos de aquí te los vamos a robar. Entonces carga su paquete de energía aquí. Y justamente esos dos hidrógenos quedan fuera de la estructura molecular de malato. ¿Qué es lo que pasa? Queda de esta manera. Pero malato ya no tiene con quién asociarse porque está inestable en este carbono. Entonces hace un último enlace aquí y ya queda estable. Pero esta molécula ya no se va a llamar malato, sino que se va a llamar oxalacetato. Si hacemos memoria, pues nosotros vamos a ver que es el mismo oxalacetato que empezó en el principio, el cual se condensó con el acetil-CoA que entra dentro de la mitocondria, el derivado del piruvato. De esta manera nos queda que el ciclo de Krebs es justamente un ciclo por eso, porque justamente va a dar una vuelta siguiendo sus reacciones para poder reciclar ese oxalacetato que luego se va a unir a otra coenzima A y así sucesivamente sacar energía de las moléculas de acetil-CoA que vayan entrando a la mitocondria. Muy bien. Tenemos entonces justamente el ciclo da una vuelta y puede volver a usarse el acetil-CoA y el oxalacetato. Procedamos a desenmascarar la identidad de nuestras enzimas jugadoras. De esta manera observamos lo que les decía, lo de que el oxalacetato puede volver a utilizarse en la reacción y sacar mucha más energía de las moléculas. La primera enzima la vamos a llamar como una citrato sintasa. ¿Por qué sintasa? Porque en toda reacción donde exista una reacción donde se libere ATP, o en este caso GDP, que luego se iba a transformar en ATP por medio de la cadena transportadora de electrones, que ahorita vamos a ver cómo es, por eso se le llama sintasas. Ahora, la segunda enzima va a llamarse aconitasa. ¿Por qué simplemente le cambiamos el nombre? Porque en esta reacción se liberó agua. Entonces, en esta reacción se hidrató a la molécula. Entonces se va a llamar aconitasa. La tercera molécula será llamada isocitrato deshidrogenasa porque justamente como su nombre lo dice, va a deshidratar a la molécula y por eso se le da ese nombre, deshidrogenasa. La siguiente molécula, la número 4, va a ser la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La quinta, el succinil-CoA sintetasa, porque libera ATP o energía. Y el último, succinato deshidrogenasa, junto con fumarato hidratasa,
hidratasa porque hidrató a la molécula regalándole los los hidrógenos, y la malato deshidrogenasa. De esta manera, estas 8 enzimas son las que llevan a cabo todo el ciclo de Krebs, que no tiene un fin dentro de la célula, a menos que ésta muera. Vamos a hacer ahora el conteo de moléculas energéticas. Dentro de la reacción tuvimos un ATP. ¿Esto por qué? Porque el GDP que teníamos pues va a convertirse posteriormente en un ATP. Cargamos un paquete de FAD H más H, pero esto justamente en la cadena transportadora de electrones se va a convertir en 2 ATPs. Y el NADH H más H, que es la reacción, el paquete que más tenía, el más grande, vamos a cuenta, va a equivaler cada paquete a 3 moléculas. Entonces, 3 por 3, tenemos 9 ATPs. En total, nosotros sacamos de esta reacción del ciclo de Krebs 12 ATPs. Pero, si nosotros vemos, pues en el ciclo de Krebs entran 2 acetil-CoA, por lo cual nosotros en cada ciclo de Krebs que van a estar simultáneamente haciéndose, pues vamos a liberar 24 ATPs y 4 moléculas de CO2. Pero, ¿cómo se convierten estas moléculas en ATP? Porque justamente, si decíamos que eran paquetes, ¿por qué ahora estamos diciendo que es ATP? Esto es gracias justamente a la cadena transportadora de electrones. Gracias a esta cadena es que estas moléculas pueden transformarse en ATP. Se lleva a cabo en la membrana mitocondrial interna, o sea, en las crestas mitocondriales que la mitocondria tiene. Proceso que al final acabará en la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la manera en la que la mitocondria libera toda esa energía que tuvo proceso en el ciclo de Krebs y la libera para las diferentes reacciones que necesita la célula. Vamos a tener que la cadena se organiza en 4 grandes complejos proteicos, denominados complejos 1, 2, 3 y 4. En el caso del NADH más H, porque es el paquete que más importante es realmente, si lo vemos así, ya que es el paquete más grande y es el que realmente va a tener alguna incidencia dentro de nuestra liberación de energía, que son estos de acá, que justamente producen 3 ATPs. El complejo 1, el NADH cede los electrones al complejo 1, que capta 2 electrones del NADH y los transfiere a un transportador liposoluble denominado ubiquinona. Entonces, tenemos aquí que el NADH libera sus 2 electrones para pasar por este complejo de aquí. Es un transportador liposoluble, la ubiquinona, y el producto reducido le vamos a llamar ubiquinol, que es este de aquí. Este puede difundir libremente por la membrana. Quiere decir que puede andar libremente por la matriz proteica del complejo. Luego tenemos el complejo número 2, que es el siguiente transportador de electrones con un centro de sulfato de hierro que solo puede aceptar un electrón y transferirlo a la ubiquinona, generando una forma reducida denominada semiquinona. Esta vuelve a reducirse con el otro electrón que quedaba, generando el ubiquinol. O sea, solo se va a hacer como una reducción en el cambio de esta molécula para poder sacarle pues, los electrones que tiene. Durante este proceso, 4 protones se transcolocan a través de la membrana interna mitocondrial, desde la matriz hacia el espacio intermembrana, y producen un gradiente de electrones. Quiere decir que estos 4 protones van a ser como liberados por dentro de esta membrana mitocondrial para poder formar ese gradiente que es necesario, el gradiente eléctrico dentro de una célula y justamente de la mitocondria. El complejo 3 va acerca del ubiquinol, que es oxidado por el complejo, justamente el complejo 3, el citocromo C reductasa. Así es como se llama este complejo, el cual obtiene 2 electrones desde el ubiquinol y los transfiere a moléculas del citocromo C, que es un transportador de electrones hidrosoluble que se encuentra en el espacio intermembrana de la mitocondria. Al mismo tiempo, transloca
4 protones a través de la membrana por los 2 electrones transportados desde el ubiquinol. Y por último tenemos nosotros el complejo número 4. El complejo 4, citocromo C oxidasa, capta 4 electrones de las 4 moléculas del citocromo C y se transfieren al oxígeno O2, que es el aceptor final de los electrones, para producir 2 moléculas de agua, y al mismo tiempo se translocan 4 protones al espacio intermembrana por los 4 electrones. Además, desaparecen de la matriz 2 protones que pasarán a formar parte de esa molécula de agua que se va a liberar y que se va a producir. Entonces, básicamente, este proceso tan largo que se da dentro de las crestas mitocondriales es nada más para que nuestras enzimas, nuestros jugadores puedan ir, dejar sus paquetes y que estos paquetes ellos lo transformen para poder crear ahora ATP, formando también, bueno, liberando también protones para el gradiente eléctrico dentro de la mitocondria. Y que de esta manera nosotros podamos tener la energía en ATP, que es muchísimo más fácil y utilizable en la célula, y no solo los paquetes llenos. Es como que si abrieran esos paquetes y le sacaran lo que traen. En el caso del FADH, que era lo que hablábamos que era el paquete mediano, pues en este caso la ruta es idéntica, pero tenemos la excepción de que la molécula que acepta los electrones no es el complejo 1. O sea, nuestro FAD no va a pasar por este complejo, sino que va a irse directamente al complejo 2, el succinato deshidrogenasa, que es la única enzima que habíamos visto en el ciclo de Krebs asociada a esta membrana. A continuación, los electrones se transfieren por medio de una serie de centros de sulfato de hierro hacia la ubiquinona. El glicerol 3-fosfato y el acetil-CoA también transfieren electrones a la ubiquinona mediante vías diferentes en que participan flavoproteínas. A partir de esta molécula, los procesos de oxidación y reducción que se producen son exactamente iguales que en el caso del NADH. Básicamente, solo en el FADH nosotros nos saltamos un paso en el complejo 1 y entonces ya no tiene que realizar todo, ya no tiene que realizar todo este recorrido de acá, sino que el FADH justamente llega acá y se viene directamente hacia acá. Un proceso un poquito más fácil, si lo podríamos decir, ya que solo trae menos energía que el NADH, por lo que no tiene que pasar por todas esas reacciones anteriores. Y es así como se termina el tema de ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Muchas gracias.